Espero que sea muy fructífera, igual a las anteriores. El sábado avanzaremos a nuestra sesión 7 y 8 y ya ahí estaremos en la mitad de nuestro curso. Y bueno, esperando siempre que el crecimiento en cuanto a apropiación de las competencias, de los documentos, de las preguntas y de las habilidades para leer, pues estén en su mayor nivel, ¿no? Esperando siempre que en cada ejercicio haya mayor, no solo mayor acierto, sino mayor comprensión, mayor complejidad de cómo abordar cada una de las preguntas en la medida que vamos trasegando el curso. Mientras se nos conectan más compañeros, quería preguntar, bueno, ¿qué dudas, preguntas, em, acotaciones, cierto, surgen hasta aquí, hasta este punto, cierto? Con relación a preciso a lo que estoy diciendo, ya el sábado entraremos a la mitad y cada vez haremos mayor cantidad de ejercicios, mayor cantidad de preguntas hasta desembocar en en el ejercicio del, del 28, ¿cierto? El, el 28 y es 12, 13, 14, sí, del 28 de febrero en el gran simulacro, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarle de una vez aquí a la gente que yo tenga. Yo nunca quería acotar eso, ¿cierto? Nunca pienso ya preguntarle a tal o cual, sino que simplemente al azar y de forma aleatoria voy buscando a quién preguntarle para verificar precisamente ese nivel de atención. Entonces nunca piensen que es por, por exponerlos o por corcharlos, nada de eso, sino precisamente al contrario, para que participen y jalarlos hacia acá, hacia este ejercicio que pues hemos dicho varias veces, lo virtual tiene unas capacidades, ¿cierto? Pero también tiene unas limitaciones. Entonces, Ángelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás conectado? Ángelo, bueno, mientras Ángelo nos contesta. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, profe, gracias. Vale, cuéntame, preguntas, dudas. ¿Has aprendido ya herramientas, habilidades en este curso para enfrentar lo que viene? Sí, yo creo que poco a poco vamos mejorando. Listo, muy bien. Tú estuviste en el ejercicio, has estado en todas las clases hasta ahora, ¿cierto? De forma online. No has tenido que pedir video hasta este momento, Sí, ¿verdad? he estado en las clases. Vale, ¿y estuviste en el ejercicio de las fichas? Sí, estuve en el ejercicio de las fechas. Vale, y ya verificaste la tuya digamos, lo articulaste lo que aprendimos ese día frente a, bueno, el hecho de que de allí van a salir las preguntas funcionales. Sí, estuve revisando la ficha y todo lo que vimos en la clase. Vale, muy bien, Benjamín. Entonces, espero que hoy estés también muy participativo, leyendo y interactuando, preguntando aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Jenny Judith Cerrato, buenas noches. ¿Estás ahí? Esto parece una sesión espiritista. Jenny Cerrato, ¿estás ahí? Digamos, sé que estás aquí en la sesión, pero no estás dispuesta. ¿Puedes abrir el micrófono? Bueno, mientras ella ahí resuelve sus inconvenientes con el micrófono. Ricardo Hinojosa, buenas noches. Ricardo, Buenas noches, bueno, profe. hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Tú en qué lugar del país es que estás? Buenaventura.
Muy bien, Ricardo. Cuéntame sobre preguntas, dudas que tengas hasta este momento. ¿Has aprendido cosas en este curso que te permiten formar habilidades para enfrentarte al examen? Profe, primero que todo, antes que me olvide, ¿será que me pueden colaborar con la clase el día martes que no pude asistir por un problema personal que tuve? Claro que sí. Porfa, En- como tú estás en el WhatsApp, dale, continúa y ya te respondo. ¿Y por ¿Qué el más ibas a WhatsApp le decir? puedo escribir entonces? Claro, a la profesora Lorena, ella muy amablemente te comparte el video. ¿Sí? Entonces Listo, no, profe. no hay lío. Listo, muchas gracias. En cuanto al curso, me ha parecido muy importante porque se va llevando paso a paso y se va desmenuzando los temas para poder comprender mejor las lecturas y también hacia al mismo tiempo el examen. Pero en mi caso, yo no se lo voy a negar. A mí me da muy duro poder entender las preguntas del concurso de la DIAN. Ya. ¿Tú ya te has presentado otras veces? Sí, claro, he presentado 3 exámenes y soy funcionario por más de 22 años. Sí. ¿Y tú cuál crees que es la principal falla que tú tienes al abordar las preguntas? Para mí, la comprensión lectora, las cáscaras que nos colocan en los exámenes, entonces hay veces es una secuencia de ideas y de lógica, de analogías, y hay veces no la puedo entender muy fácilmente. Listo. Entonces, si te parece hoy, te ponemos a pasar al tablero hoy a leer el ejercicio, ¿te parece? La clase anterior lo hizo muy bien, de una forma excelente, lo hizo Cindy. Eso quedó grabado en la clase, entonces no olvides decirle a la profe Lorena que por favor te comparta el video y ahí vas a captar muchas claves. Y si Listo, sí, quieres, señor, muchas gracias. hoy te paso al tablero con la segunda pregunta, ¿vale? Entonces estás ahí atento, te hacemos el llamado. Sí, señor, Bien, muchas gracias. listo, no, 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 a ti. Bien, Diana Carolina Rodríguez, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, Diana, cuéntanos por favor sobre preguntas, dudas, si has aprendido cosas para enfrentar el examen. Bueno, la verdad, profe, sí, sí, he aprendido cositas. La verdad, también me he presentado a muchos exámenes y ninguno lo paso. Entonces, creo que sí, el nivel de comprensión de lectura está bajito, pero pues la idea es ir mejorando, profe. Y no, no tengo dudas al respecto. Vale, pero sientes que has cogido cositas, herramientas, Sí, habilidades. sí, digamos, por ejemplo, la vez pasada con la comprensión de lectura que hizo la compañera, sí puse mucha atención y entendí, sí, obviamente las fallas que de pronto tengo, de pronto lo que decía la vez pasada, los nervios, el tiempo, todo ese tema de estrés, de que uno está compitiendo con muchas más personas, lo lleva a uno a otro nivel como diría yo, como yo quiero ser el mejor, pero pues hay mucha competencia y hay muchas personas que saben de muchos temas y yo también soy funcionaria de la DIAN, pero pues como dicen, no, no las sabemos todas. Claro. Listo, Diana. Perfecto, excelente. Entonces, Ok, Diana, en algún momento te voy a llamar para que nos leas, analicemos. Acuérdate que aquí este ejercicio, todos tienen que estar ahí en la jugada, ¿no? Todos tienen que estar despiertos, conectaditos. Estamos distantes geográficamente, pero estamos aquí alineados de forma mental, de forma espiritual, para poder enfrentar estos retos y coger todas las herramientas. Y el primer ejercicio, pues el simulacro, ¿cierto? Que es importante, pero sobre todo el examen. Entonces, yo te voy a ir llamando en el momento en que sea pertinente para que nos leas y podamos ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus fallas. ¿Vale? ok, profe, sí, señor. Listo, listo, Diana, gracias. Ángelo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Que no había podido conectar el micrófono, tenía un pequeño inconveniente acá de técnico. Y pues el martes por temas personales no alcancé a estar en la sesión, pero pues hoy pues la pude desarrollar completa, bastante interesante. Y sí, claro, pues el tema de la comprensión de lectura, uno cree, digamos, bueno, en mi caso yo es la primera vez que estoy
que estoy haciendo este tipo, pues me estoy presentando este tipo de concursos. Yo siempre trabajé en el área, siempre he trabajado en el tema, en el área privada, entonces esto es primera vez que lo estoy haciendo y pues mejor aún pues poder prepararme de esta forma, porque pues uno, a pesar de que tiene las habilidades, la experticia, pues se pierden muchas cosas con el tiempo y pues el tema, por ejemplo, de la lectura, considero que es vital, más aún para este tipo de actividades de concurso. Y pues obviamente sí, y el tema del razonamiento hipotético, el deductivo, esto pues me ha llamado muchísimo la atención y pues todo lo que hemos visto, digamos, desde la primera clase, todo lo que tiene que ver con el glosario, lo que se ha trabajado, pues para mí es como un mundo nuevo, estoy descubriendo y pues sí, hasta ahora pues obviamente todas las clases han sido bastante productivas para mí. Listo, Ángelo. Muy valiosas sus palabras, muchas gracias. Bien, entonces, en la medida que va trascendiendo las clases, tanto la profesora Lorena como yo les vamos a pedir la palabra a otros compañeros. No podemos hacerlo con todos, ¿cierto? Ahí ya nosotros tomamos nota de con quienes ya hablamos, con quienes no lo hemos logrado, quienes han participado, quienes no. Estamos tomando también nota de quienes van pidiendo los videos muy seguido porque quiere decir que no se pueden conectar. Y claro que el video es no solo un derecho de ustedes que nosotros como colectivo les vendimos, ¿cierto? Y que se les ha entregado muy puntualmente, muy eficientemente, pero no es lo mismo que estar aquí online, ¿cierto? Entonces, ahí ya con la lectura del video de forma sincrónica, no es lo mismo que aquí para interpelar, para resolver dudas, como hemos hecho con los otros compañeros. Entonces estamos tomando nota de todo eso para que en general todos nosotros vayamos homogéneos hasta el fin, que es el gran simulacro y la charla de socialización. Y bueno, ya después de ahí en adelante, ustedes se sigan preparando de cara ya al examen real. Entonces, el día de hoy, vamos a finalizar ese primer ejercicio de aptitud verbal o de lectura de textos verbales, ¿cierto? Y de lectura de textos numéricos. Sería correcto decir textos matemáticos porque allí no hay que hacer mayores ecuaciones ni mayores operaciones, sino simplemente leer lenguaje matemático, ¿cierto? Em, en el caso de las primeras 5 preguntas, todos ven, a propósito, todos ven en pantalla el PDF, por favor me indican. ¿O hay alguien que no lo vea? Todos lo ven, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, en el caso de las primeras 5 preguntas, más sobre todo las primeras 2 son de comprensión de lectura, que es lo que nos cuesta, lo que es duro, porque venimos, como lo dijimos en la primera sesión, venimos de una educación tradicional que ha sido más castrante, ¿cierto? Que productiva, que ha sido más sembrada a veces en el resentimiento, en que en el amor. Eso ha cambiado mucho, ha cambiado mucho por la afortunada llegada de la Constitución del 91, después la Ley General de Educación y bueno, todo lo de la globalización que ha traído tantas cosas negativas, pero también positivas. Hoy tenemos unos sistemas educativos muy distintos, pero muchos de nosotros, hablo de mí fundamentalmente, aprendimos de una forma memorística, de una forma fragmentada, de una forma en la que se pensaba que en un sitio no había educación y en el otro sí, que en un sitio se leía y en el otro sí. Y eso entonces en donde termina obteniendo su consecuencia en, en, en la universidad, en este tipo de exámenes, pero sobre todo en la vida diaria, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, sabemos, reconocemos que hay una cosa que
que desarrolló la UNESCO, que es como la oficina que se relaciona con los procesos culturales y educativos de la ONU, que surgió, que se llaman los derechos básicos de aprendizaje. Y entre los derechos básicos de aprendizaje están el lenguaje, las matemáticas, las ciencias sociales, entre otros saberes. O sea, ya no es un privilegio como, como ocurría hace siglos, hace décadas, ¿cierto? Que los que tenían derecho a educarse eran las élites y los demás simplemente nos dedicábamos a trabajar, ¿cierto? O a tener una educación muy mediocre, ¿cierto? Demasiado, demasiado pobre. Hoy, para toda la gente en general, ¿cierto? Está la idea de que tiene el derecho a saber leer. Entonces, si eso es así, pues quiere decir que todos estos ejercicios son no solamente pertinentes para los exámenes, ¿cierto? Que es lo instrumental, lo inmediato, sino para la vida en general. ¿Sí? Leer entonces no es solamente para hacerlo en las bibliotecas, leer no es solamente para hacerlo sentado o parado, como nos habían dicho, o en silencio. Hoy los niños aprenden a leer en forma múltiple, ¿no? En el celular, en la pantalla, en el libro. Entonces, todo eso nos tiene que invitar a adaptarnos a esas metodologías de la educación y de la lectura. Y hablando del ejercicio, entonces, de una forma muy coherente, de una forma muy acertada, la compañera Cindy hizo la lectura del texto sobre redes ferroviarias, ¿no? Del ModTrain, y le aplicó allí unos elementos mm, muy importantes y muy útiles pues, de cara a la prueba de comprensión de lectura. Entonces, vámonos con la segunda pregunta. Las otras tres preguntas nos hablan ya de categorías gramaticales, que ya ustedes van a ver, ya ahorita se los voy a mostrar. Cuando acabemos este ejercicio, les envío este material al grupo, como lo hemos hecho con todo, ¿cierto? No se nos ha escapado nada, no me han tenido que pedir nada extra, todo reposado ahí en el grupo para que ustedes lo estudien. Vamos a irnos después con un segundo ejercicio ya de competencias organizacionales, que tiene que ver más con el conocimiento del Estado, con el conocimiento de la función pública, con algunas cositas de la constitución política, con algunas cositas del organigrama del Estado precisamente, ¿cierto? O sea que ahí ya nos vamos acercando más a nuestro interés, que son las competencias funcionales. Vamos a ir aprendiendo a leer de esa forma, ¿cierto? Desde temas más generales, más amplios, hasta temas más puntuales, hasta llegar al ejercicio de las competencias funcionales, que espero desarrollarlo. Si alcanzamos hoy, en la última parte de la clase, si no lo empezamos el otro martes, ¿cierto? Y junto a ese ejercicio, vamos a hablar del diccionario de competencias laborales y comportamentales y vamos a mirar allí lo que nos faltó de la guía, donde se dice cómo contestar y cómo abordar esa prueba de competencias comportamentales. O sea, toda la otra semana es de competencias funcionales y comportamentales. Y el sábado, la compañera Lorena va a trabajar con ustedes todo el modelo comprensivo. Es decir, lo que estamos aplicando aquí de una forma práctica, ella lo va a ilustrar, ella lo va a explicar, ella lo va a impartir desde elementos teóricos y también lógicamente va a hacer unos ejercicios prácticos con algunos instrumentos, con algunos formatos interactivos, con algunos formatos literarios, como lo hizo, algunos textos literarios, como lo hizo la semana pasada con el modelo lógico categorial. Listo, entonces vamos a darle la palabra a Ricardo. Dijimos que a Ricardo le damos la palabra, ¿cierto? Y mientras tú vas leyendo, yo te voy interrumpiendo, ¿cierto? Para irte haciendo preguntas de cómo vas entendiendo el texto y al mismo tiempo, pues los compañeros van ahí también ayudándonos si tienen preguntas, si tienen dudas sobre, sobre lo que va ocurriendo en el texto. ¿Listo? Entonces, Ricardo, dale, tienes la palabra. Comprensión lectora, responda a las siguientes preguntas. Teniendo en cuenta el siguiente texto, Astronáutica, Observatorio Espacial SOHO. Listo, entonces fíjate, como en el caso de Cindy y de las redes ferroviarias, que esto tiene un título. Muy seguramente varias de las preguntas que ustedes van a contestar en el examen tienen un título, ¿cierto? Sí, señor. Y ese título va dando la pauta
de hacia dónde va dirigida la estructura de esas oraciones, de esos párrafos, ¿verdad? Entonces, van a haber otros textos que no tengan título. Y ahí sí, como tú dijiste muy pertinentemente ahorita, no lo llamemos cáscaras, no lo llamamos mejor como una especie de acertijos, como una especie de claves que nosotros vamos recorriendo, ¿cierto? Como cuando uno, como cuando uno está jugando carrera de obstáculos, uno los va recorriendo sin caerse. Cuando los recorre mal, pues se cae y en el caso del examen, contesta mal, ¿cierto? En el caso de la carrera de obstáculos, se cae y ya no puede volverse a incorporar a la carrera. Entonces, veámoslo como unos acertijos, como unas claves que nosotros vamos a ir descifrando para poder contestar las preguntas. Y eso tiene que ver mucho, como les digo, con lo que va a explicar la profesora Lorena el sábado sobre comprensión de lectura. Entonces, es claro que si el título dice eso es porque tú crees que se va a tratar el texto con ese título. El título, el texto que voy a leer se va relacionado con la astronomía, con la NASA. Muy bien, exacto. Entonces, ya ahí ya tenemos un esquema para poder recorrer el texto y entenderlo. Continúa. Se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio SOHO. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOHO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA, que está permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol. Un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona, SOHO. Barcelona, De punto. Barcelona. SOHO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entrenamiento. Por ejemplo, la película Solar Más, que se proyecta en el IMAX, tomando de revista Mundo Científico número 224. Barcelona, RBA 2001. Muy bien, excelente, Ricardo. Entonces, varias cosas. Primero, aquí, bueno, aquí hay otro error tipográfico de esos que se le saltan a uno. Sí, bueno, los libros los tienen, los periódicos. Aquí no es entrenamiento, sino entretenimiento, ¿cierto? Muy seguramente incluso el examen puede tener esos errores y pues uno pueda inducirse al error por eso. Pero aquí tenemos la posibilidad de corregir. Entonces, aquí no es documentales científicos y entrenamiento, sino de entretenimiento. Y fíjate, que este texto es más corto que el otro. Uno puede pensar, una clave para ti y para todos, uno puede pensar, ay, qué maravilla que me dieron un texto de 3 líneas para, explorar, un texto de 5 líneas. Y no, puede ser mucho más complejo leer textos cortos, ¿cierto? Que traen inmerso 2 o 3 categorías y que pareciera que traen muy poca información, ¿cierto? Que textos de 2 o 3 párrafos como el que leyó Cindy la noche anterior, ¿sí? Porque uno esperaría, por ejemplo, en este caso, pues un párrafo inicial, ¿cierto? De organización, de inicio, otro párrafo de enlace y un párrafo de conclusión. Ustedes saben que todo texto, esto también ojalá lo pongan en sus apuntes, yo confío que todos ustedes están manejando sistema de apuntes, ¿cierto? De la información relevante que aquí ocurre en el curso. Y recordemos que todo texto, así sea científico, así sea literario, así sea entretenimiento, así sea de filosofía o de ciencia, tiene una estructura narrativa, ¿no? Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Algunos profesores, algunos estudiosos lo llaman estructura aristotélica. Aquí lo vamos a llamar de una forma más sencilla, estructura narrativa, ¿cierto? ¿Cómo se llama en un texto científico eso? No estrictamente inicio, nudo, desenlace, pero sí digamos que una idea inicial de presentación, ¿cierto? Del planteamiento de un problema, ¿cierto? Entonces, un problema, el desarrollo del problema y la conclusión. Todo texto científico, entonces, será un problema, el desarrollo de ese problema, desarrollo de una tesis y la conclusión.
Y si lo trasladamos al mundo del cuento o al mundo de la literatura, será inicio, nudo, desenlace, ¿cierto? Pero si los comparamos, eso más o menos es lo mismo. Entonces, fíjense que en el texto que leyó Cindy la noche anterior tenía más o menos esa estructura, un párrafo que nos iba hablando de las bondades de las redes ferroviarias, otro texto diciendo las redes ferroviarias en efecto son muy buenas porque generan un sentido ecológico, no tienen ruido, son seguros, son baratos, ta, 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 ta. O sea, desarrolla el primer párrafo, ¿cierto? Lo empieza a explicar. Y uno de conclusión diciendo que definitivamente el MOTRAIN, que es un proyecto europeo sobre transporte ferroviario, termina representando todas esas bondades que se dicen en el primero y en el segundo párrafo, ¿sí? Y ahí había una trampa, que Cindy, ahí sí como dice Ricardo, ahí había una especie de trampa, una especie de acertijo que ella logró sortear. Y es que en la pregunta decían de qué pasa con el proyecto MOTRAIN, no con el transporte ferroviario en general, sino solo con el MOTRAIN. O sea que nos invitaba a irnos solo al tercer párrafo. Y ahí ella logró sacar el asunto de una forma muy acertada. Entonces, Ricardo, solamente trae esta información el texto. ¿Qué palabras te parece a ti que debemos subrayar que sean relevantes, que sean importantes? Interplanetario. ¿Dónde está? Bueno, fíjate que al principio dice, se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio Soho. Fíjate que tú dijiste en el título ahorita que yo te pregunté si el título implica, si el título se llama así, Astronáutica Observatorio Espacial Soho, pues todo lo que se refiera a ese título de una u otra forma es importante, ¿sí o no? Entonces, subrayemos espacio, ¿cierto? Observatorio y el nombre de de esa idea, no sabemos bien exactamente de qué se trata todavía, que es Soho. ¿Listo? Sí, señor. Y fíjate que después dice los datos que ha podido enviar, ¿cierto? No sabemos si es una sonda, si es un satélite, desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra. Si están hablándonos de espacio exterior, pues obviamente nos tienen que nombrar estos cuerpos, ¿cierto? Sol y Tierra. Están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. Y viene un punto seguido. Entonces, fíjate que no está dividido en 3 párrafos como el otro, sino en un solo párrafo, pero dentro del mismo párrafo hay unas pausas interesantes que van haciendo una transición. O sea que aquí tenemos un punto seguido donde el texto descansa y nos invita ya a sacar una especie de idea principal o de idea inicial. Entonces, esos primeros 4 renglones, ¿de qué nos hablan? Teniendo en cuenta lo que subrayamos, Ricardo. Estos 3 párrafos, No, lo que, las lo primeras que 3 líneas. las 3 líneas que sombrearon están hablando que ya tienen 5 años en el espacio. Sí. El observatorio SOHO, haciendo ¿Qué más? estudios sobre el Sol y la Tierra, Muy bien. Pero sobre todo, ¿sobre qué cuerpo? sobre el Sol. Muy bien. Exacto. Exacto. O sea, nos da unos datos que son relevantes, otros no tanto, ¿cierto? Pero todo esto nos invita a pensar que el Observatorio Espacial SOHO, ¿cierto? Ya entonces sabemos que no es un lugar, que no es un satélite, sino que es una especie de observatorio. Está ahí para poder intentar explorar el Sol, para poder investigar sobre el Sol. Listo. Miremos después del punto seguido qué otras palabras son importantes para poder sacar la síntesis de esa lectura. Las otras palabras serían Después del punto seguido, ¿no? O sea, después de la palabra Sol. Solar SOHO. Sí, muy bien. El Observatorio Solar SOHO es relevante porque está presente en el título, está presente en las primeras líneas. Muy bien, continúa.
conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA. Exacto, son unos nombres propios de unas agencias que están participando en el proyecto. ¿Qué más? Permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior ¿Pero de qué? del Sol. Exacto. Otra vez aparece el Sol, ¿cierto? La atmósfera exterior del Sol, no de la Tierra, porque el proyecto quiere estudiar es el Sol, ¿cierto? Sí, señor. Continúa. Solo las palabras que tú creas relevantes. Medio interplanetario. Muy bien, ¿cierto? O sea, también quiere estudiar ese medio interplanetario, pero también el viento solar, ¿no? Que puede llegar a ser Sí, también, una también. cosa importante para analizar. Sí, Y y el interior del Sol. muy bien, exacto. Entonces, no solamente quiere tomar fotos del Sol, sino hacer una cosa más profunda. Lo exterior, lo interior, el entorno, lo que hace el Sol, etcétera. Y fíjate que aquí dice, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico, y viene otro punto seguido. O sea que sí, que dentro del mismo párrafo hay unas, vuelvo y digo, vuelvo e insisto para que ustedes también lo noten, hay unas transiciones, ¿cierto? En el texto anterior esas transiciones eran mucho más claras, ¿cierto? Porque estaba divididas por punto aparte, ¿sí? Un párrafo inicial, un párrafo de enlace o de desarrollo y un párrafo final. Aquí es un solo párrafo, pero el punto seguido nos va dando la pauta para poder construir ese inicio, ¿cierto? Ese nudo y ese desenlace, o esa idea inicial, esa idea de desarrollo y esa idea de conclusión. Listo, y después dice, participa en estos estudios, ta, 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 ta. ¿Qué palabras marcaríamos ahí? Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. Muy bien, perfecto. ¿Y qué otras? Fíjate que hay una cosa bien importante ahí que tal vez tenga relevancia en las preguntas que nos va a hacer el texto, ¿cierto? Y es Soho, o sea, este proyecto, ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales, ¿cierto? Documentales científicos y entretenimiento. Acuérdense que aquí es entretenimiento, ¿listo? Por ejemplo, la película Solar Max, que se proyecta en el IMAX. IMAX, acuérdense, para los que de pronto saben, son pantallas gigantescas, ¿no? Donde que no hay muchas en el país, pero que tienen unas, digamos, un sonido y una dimensión de las cosas megalítico, espectacular. Esas pantallas sobre todo se utilizan para ese tipo de información, ¿cierto? Información científica, documentales científicos. Listo. Fíjate que ahí hay otro punto. ¿Sí? Si estás ahí conmigo, ¿cierto, Carlos? Sí, Ricardo, señor, aquí estoy. listo. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser relevante dentro de lo que acabamos de subrayar? O ya se acabó ahí lo importante y ya no subrayamos más. ¿Tú qué No, piensas? todavía falta el último párrafo. Eh, Ya no hay más. bueno, es esta partecita donde dice tomado el Muy bien. mundo científico de Barcelona, año 2001. Exacto. Muy bien. Eso no se nos puede ir nunca, y creo que lo dije la otra vez, ¿cierto? Fíjense que el otro texto no traía una cita. Muy seguramente quien redactó la pregunta, quien redactó el texto, no le vio relevante colocarle una cita. Las citas son los sitios, ¿cierto? De donde sale información que no es de uno. Entonces, muy seguramente quien redactó esta pregunta hizo una cosa que se llama honestidad intelectual, ¿cierto? Y sacó la cita porque eso no es de él, sino de esa revista, Mundo Científico Barcelona, RBA, o sea, es
un acrónimo, ¿cierto? Una sigla para decir Revista de Barcelona 2001. En la otra no había, pero entonces, ¿qué teníamos en el otro que era relevante? El título. Aquí tenemos el título y la cita textual. Entonces, son importantes. Listo. Después de este trabajo digamos, tan analítico que acabas de hacer, Ricardo, ¿cuál crees tú que sea la idea central de esto que acabaste de leer, teniendo en cuenta todo lo que discutimos y todo lo que subrayamos? La idea central es el Sí. estudio sobre el Sol y la Tierra y los datos que están enviando desde el espacio de observatorio SOHO. Ujú, muy bien. Pero faltan más cositas. ¿Qué otra cosa le añadiríamos a esa idea central? Los entes, las otras entidades que están en el estudio haciendo esta investigación y los aportes importantes que están haciendo hacia el planeta Tierra, porque quieren estudiar el Sol más a profundidad. ¿Y para qué quieren hacer eso? Según el texto. No según lo que yo piense, porque pilas con otro error que se comete, Ricardo, y compañeros. Yo puedo engancharme tanto con la lectura, ¿cierto? Porque hay muchas formas de leer, hay lectura, lo va a explicar la profesora Lorena el sábado, hay lectura natural y antinatural. En la lectura natural yo me puedo involucrar con el autor todo lo que me dé la gana y leer un párrafo hoy, otro dentro de 8 días, pero yo estoy ahí involucrado, tun, 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 ¿cierto? En un examen es lectura antinatural, ya ella lo irá a explicar, ¿cierto? La lectura antinatural implica tiempo, implica estrés, ya lo dijo Diana, sentarse ahí 4 horas, que uno le dé miedo, que uno piense que uno es bruto, que uno es muy pilo, ¿sí? Todo ese tipo de variables. Entonces, estamos haciendo no solamente un ejercicio aquí de comprensión de lectura, sino de análisis textual. ¿Qué implica el análisis textual? Que es otra metodología dentro de las que existen para poder abordar los textos, y es que uno se tiene que remitir a lo que diga el texto, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar que este proyecto sirve para miles de cosas, pero yo solamente puedo detenerme en lo que me provee el texto, que fue lo que hizo también Cindy el día martes, ¿cierto? Entonces decía, por ejemplo, que se redujo en un 50% la cantidad de piezas, ¿no? Eso no lo decía ahí, decía otra información distinta. Y ese distractor sale para confundirme. Se parece un poco a lo que decía el texto, pero no es literalmente lo que decía. Entonces yo tengo que irme solo al texto. Fíjate que todo lo que dices, Ricardo, está perfecto, pero falta una partecita porque toda esa información que sale del proyecto Soho también sirve para que otra cosa que nos lo dice el texto. Estudiar la atmósfera exterior y el medio interplanetario. Sí, También ese estudio nos va a dar a entender sobre posibilidades de calentamiento global del Sol o los rayos que emite el Sol hacia la Tierra. eso del calentamiento global que tú dices es muy cierto, pero lo dice el texto, Ricardo. No, señor. Pues no, no entraría ahí. Pero lo que sí dice, fíjate y verás al final, dice producción de documentales científicos y de entretenimiento como la película Solar Max. Eso sí lo dice. Lo que tú dices es muy relevante y muy seguramente se le escapó. La persona que construyó esta pregunta no tuvo en cuenta eso. Muy seguramente en el resto de artículo de la revista, porque un artículo tiene por lo menos unos, digamos que unos 30, 50 párrafos, ¿cierto? Aquí él sacó solo uno. Decía solamente esta información, que estudia el Sol, que para ver su dinámica, que para ver el viento solar, el medio interplanetario, pero también para la producción de documentales. Lo del calentamiento global es muy relevante, pero lo dice el texto, no. Y las preguntas que nos van a hacer muy seguramente se refieren solamente al texto. ¿Listo? Sí, señor. Y entonces vámonos con las preguntas. Y estas sí van a ser primero para ti y segundo para los compañeros. Entonces, dale, leamos. 2. Según lo planteado en el texto, el Observatorio Espacial SOHO es un lugar desde el cual se puede conocer más cerca del Sol. B. Experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol. C. Estudio que ha permitido hacer documentos científicos
y entretenimiento. D. Proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento sobre el Sol. Muy bien, listo, perfecto. ¿Qué otro error se comete y esto pues para todos, pero también para Diana, ¿cierto? Que nos habló de un tema súper importante y súper relevante que es la ansiedad dentro de los exámenes. Y es que uno lee con calma, ¿cierto? Acuérdese que todo texto siempre tiene tres partes. Puede salir de una forma, puede salir de otra, pero siempre tiene tres partes. Un texto, una pregunta y un campo de respuesta, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a verse acosado por, por la ansiedad, puede irse rápido de cabeza a contestar lo que primero cree que corresponde. No, si hay 3 minutos por pregunta, aquí no estamos todavía en esa dinámica, ¿cierto? Pero si hay 3 minutos por pregunta, vamos a tomárnosla suave, vamos a respirar profundo, ¿cierto? Y vamos a mirar qué es lo que nos están preguntando. Entonces dice, según lo planteado en el texto, el Observatorio Espacial SOHO, recordemos la pregunta de Cindy en el primer ejercicio, que es el MOTRAIN, ¿cierto? Aquí están preguntándonos sobre el Observatorio Espacial SOHO. Es un lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el Sol, experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol, estudio que permitió hacer documentos científicos y de entretenimiento, y proyecto científico que ha posibilitado el mayor conocimiento sobre el Sol. ¿Listo? Entonces, Ricardo, ya ahí con calmita y con todo este tiempo que nos hemos detenido en analizar la pregunta, tú dirías que cuál es la correcta y por qué. La respuesta correcta aquí sería la D. Proyecto científico que ha posibilitado el mayor conocimiento sobre el Sol. Listo. ¿Por qué esa y no las otras? ¿Por qué? Porque porque Soho es un vínculo entre varias empresas, el cual llevan un proyecto de investigación. Sí. Devolvámonos un poquito para ver si eso es cierto. Entonces dice, se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio SOHO. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOHO es un proyecto conjunto de Agencia Espacial Europea y la NASA. Y esas empresas, porque no es incorrecto decir que son empresas, o esas agencias fundamentalmente sirven para qué, Ricardo. Son de qué, ¿cuál es la temática que ellos manejan? La temática, realizar investigaciones. Exacto. O sea, elementos de orden científico, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Pueden estudiar la atmósfera del Sol, el viento solar, el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOHO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entretenimiento. Pero ¿por qué no la sé? Tú dices que la D. Listo. Puede que sí. ¿Por qué no la sé? Y el texto también dice que esa investigación sirve para esa proyección, ¿cierto? Porque no podría ser la C. Porque aquí, porque aquí en la parte que dice Soja proporciona imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción documentales científicos de entretenimiento. Sí. Pero no sé, aquí en esta parte no me dice qué clase de datos
me están suministrando. Bueno, por un lado eso, y por otro, Y digamos que las eso es una... imágenes, Sigue, sigue, sí. y las imágenes tampoco. Sí. Es decir, es una idea, digamos que más de orden secundario, ¿cierto? Sí, señor. No es lo principal, muy bien. Y la A y la B, En la A dice, bueno, aquí hablan de la, que es el lugar donde se realiza la investigación, ¿no? Que sería sí, la empresa Soho. sí, el observatorio, Sí, señor, el observatorio. sí. Entonces Y dicen la que tal B, vez, sí, experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol. ese experimento, En el enunciado no hay esa parte que haya leído experimento, no está, muy bien. no está. En cambio, sí dice proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahí vas construyendo tu respuesta. Perfecto, Ricardo. Ahora preguntémosle a los compañeros, ¿qué dicen? ¿Es la A, la B, la C o la D? Abran el micrófono y argumenten, por favor. Profe, compañero, buenas noches. Yo considero que sí es la D porque encierra la mayor parte de la idea que el texto nos da. Correcto. Por eso hicimos esa síntesis, ¿cierto? Esa reunión de conceptos principales para poder sacar una tesis central de todo ese texto. Entonces, la que más apuntaría a esa síntesis, pues es la D, porque precisamente este sitio, este observatorio, quiere producir investigación, quiere producir ciencia y es de orden, y es de orden, es un proyecto, ¿no? No un estudio, no un experimento, ¿cierto? No un lugar tampoco. Ahora pensemos en la lógica, ¿no? Pensemos, es posible todavía, digamos que hoy hemos avanzado en muchas cosas, pero es posible viajar cerca al sol y tomarle fotos. ¿Ustedes qué creen? Ricardo, ¿qué cree? ¿Qué pasaría si nos acercamos demasiado al sol? Ricardo, ¿pero todavía estás ahí? Diana Carolina, ¿qué pasaría si viajáramos y nos acercáramos demasiado al sol para tomarle fotos, para investigarlo nosotros personalmente con trajes de astronauta o algo así? ¿Qué podría ocurrir? Ahí abriste el micrófono, pero no te escucho. Profe, no podemos llegar porque cuando estemos a cierta distancia nos vamos a quemar. Nos achicharramos, ¿cierto? Todavía Claro. eso es Sí. imposible, todavía eso es imposible. Entonces, esa opción saltaría un poco a la lógica, ¿cierto? Y cuando dice Sí, señor. experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol, se parecería un poco a la D, pero, pero en efecto, Ricardo ya entendió muy bien, y es que estamos haciendo análisis textual y el texto habla de proyecto, no habla de experimento. Listo, muy bien. Pues Carlos también dice que la D, Diana, tú dices que ¿cuál es? Diana Carolina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando. Ah, ok. Bueno, la verdad yo estaba entre la C y la D, pero entonces ya haciendo como el análisis, pues creo que mis compañeros hicieron bien el trabajo y ya voy como más o menos entendiendo la dinámica. En efecto, Diana, la C sirve y es un distractor, y ahí sí como dijo, digamos, no con la palabra adecuada, pero sí la intención era la adecuada, la de las cáscaras, la de las trampas, pues la C nos hace patinar, ¿cierto? Lo que pasa es que una de las consecuencias de ese proyecto científico es producir documentos científicos y de entretenimiento, pero el principal fin es ese, no, es conocer sobre el sol. No,
Sí, es que, o sea, exactamente, digamos como ese distractor, porque donde dice al final, por ejemplo, las películas, entonces yo me fui como más por ese lado, entonces dije, es un estudio y tenía esa duda. Sí, y puede uno en una lectura mal aplicada, ¿cierto? Inducirse al error y marcar eso. Ahí estaríamos fallando. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Volvemos a lo mismo que decíamos el martes, entrenar con muchas preguntas, entrenar con muchos simulacros y pues el conocimiento para abordar este tipo de situaciones, este tipo de casos, pues ya aquí nosotros lo estamos desarrollando a través de las metodologías y de las habilidades lectoras, ¿cierto? Listo, Ricardo, leamos entonces ahora sí la respuesta y la justificación. Respuesta correcta. B. La justificación. La pregunta indaga por el tema global del texto. Las opciones B y C plantean aspectos parciales del tema. La opción A no tiene relación con el texto. La opción D responde de manera completa la pregunta. Muy bien, Ricardo, excelente. Es que ahora sí, creo que ahora sí ya empiezas con el camino de la comprensión de lectura de una forma más eficiente. Sí, sí, Eh, sí, sí, señor. sí, sí le cogiste más el tiro. Muy bien, te felicito. Sí, señor. Perfecto. Muchas Entonces, gracias. no, 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 a ti por participar. Entonces, fíjense, compañeros, que lo que dice la justificación es que B y C se acercan de alguna forma, ¿cierto? Pero no van a lo central. Y lo central lo hicimos con Ricardo, subrayando, relacionando, viendo palabras repetidas, viendo palabras de contexto, articulamos todo y que surge la idea principal o la idea central o la tesis central, como ustedes quieran. Listo, muy bien. Entonces, esas dos preguntas eran de comprensión de lectura. Vamos a empezar a avanzar un poquito más rápido, ¿cierto? Más ágilmente. Vámonos con bueno, vamos con la tercera. Se me olvidaba que esta también tiene relación con, o sea, es decir, en el primer texto hay una sola pregunta y en el segundo texto hay dos preguntas. Entonces, Ricardo, leamos la pregunta 3 también, por favor. Del análisis del texto y de la referencia de publicación puede concluir que la intención de este es A. Informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. B. Narrar una experiencia y mostrar por qué ha sido exitosa. C. Describir con detalle los usos de la información del observatorio. D. Dar créditos a la NASA y mostrar la importancia de lo realizado. Muy bien. Fijémonos, compañeros, en una cosa bien interesante acá. Si nos devolvemos a la pregunta 2, aquí dice, según lo planteado en el texto, el Observatorio Espacial SOHO digamos que no es tan compleja, ¿cierto? No es tan difícil, no trae una información a la que uno tenga que darle la vuelta con más lentitud, porque ya habíamos visto que era el Observatorio Espacial SOHO, que en el título nos hablaban de astronomía y después decía Observatorio Espacial SOHO, pero en la pregunta 3 también está leyendo Ricardo, que nos pregunta, Ricardo, ¿qué nos están diciendo? ¿Que qué hagamos? Sacar una conclusión Sí, pero ¿de qué? del Centro Espacial SOHO. No, del texto. Fíjate que aquí dice al principio del análisis del texto y de la referencia de publicación. Y si tú recuerdas, yo te dije cuando hicimos ese trabajo de lectura minuciosa, de lectura comprensiva, yo te dije, ¿te acuerdas? Al final te dije, ¿solo subrayamos hasta este punto o tomamos en cuenta también el resto? Y tú me dijiste, hay que tomar también en cuenta el resto, o sea, la cita textual. Y fíjate que, oh sorpresa, en la pregunta 3 nos están preguntando sobre el texto global, ¿cierto? Que ya sabemos de qué se trata, y la referencia de publicación. Entonces, no podemos tomar esa pregunta a la ligera, porque si solamente tomamos la primera parte del análisis del texto que se puede concluir, va y marca uno algo equivocado, ¿cierto? Algo que no es, porque también nos están hablando de la referencia de la publicación, de la cita, que también había que leerla, que también había que tenerla en cuenta. Entonces, según esa información, ¿cuál sería la correcta?
¿Estás ahí, Ricardo? Sí. Sí, señor. Yo le digo. ¿Ya la tienes? La A. La A, o sea, informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. Muy bien, como en el caso anterior, ¿por qué esta y no las otras? Porque en la pregunta 3 dice, del análisis del texto y de la referencia de publicación, puede concluir que la intención de este es, están hablando del último párrafo y medio, que la información fue sacada de una revista y la intención de Sí, la revista es informar. Sería la más exacto. relacionada. Muy bien, excelente. ¿Y las otras por qué no tendrían relación? Porque empieza con narrar una experiencia y mostrar por qué ha sido exitosa. La otra dice describir y la otra dice dar créditos a la NASA. Y en ¿No la se le da créditos pregunta, a la NASA? sí, pero los créditos se le pueden dar es decir, por medio de una connotación más importante o por una condecoración, más precisamente. Pero en la pregunta están diciendo del análisis del texto, de la Muy referencia y bien, publicación, qué se puede ¿no? concluir de este tema. Exacto. Entonces me incliné por la A, porque por medio de la revista era informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona. Muy bien, muy buena explicación. Sin embargo, preguntémosle, por favor, a los compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí está acertado Ricardo o falló? Incurrió en un error. Para mí es, perdón, yo interrumpo, Cindy, describir con detalle los usos de la información del observatorio. Tú dices, Cindy, La C. informaría, informaría destacar, perdón, describir con detalle los usos de la información del observatorio. Tú dices que esa es la correcta, ¿sí? Para ¿Por mí qué? sería eso. Pues porque realmente está hablando de la información que han encontrado a través del estudio que ha hecho ese observatorio SOHO con respecto al Sol. Sí, pero fíjate que en la pregunta, está en amarillito, tiene que de alguna forma aparecer. Porque si tú coges solamente la primera parte, Cindy, y tenemos lo que está en amarillo, del análisis del texto se puede concluir lo siguiente. Claro, describir qué es lo que hace el observatorio, pero aparece esto también. Y en esa opción no veo en donde aparece alguna relación con esa referencia. ¿Te das cuenta? Sí, Pero puede ser también, puede ser también. Ya vamos a mirar entonces cuál es la correcta. Listo, entonces vamos a observar cuál es la respuesta y la justificación, Ricardo. Por favor, léela pausadamente. Ricardo, ¿no fue Ricardo? Sí, señor. Dale, Ricardo, léenos por favor la. Respuesta correcta. Justificación. Se trata de que el evaluado comprenda que la intención del texto se relaciona con el medio en el que ha sido publicado. La opción B no es correcta porque no se trata de un texto narrativo. Muy La bien, muy C, bien. Perdón, te interrumpo ahí. sí, ¿Los textos señor. narrativos pertenecen a qué tipo de libros o a qué tipo de lecturas? Eh, a las novelas, Compañeros. Muy bien, novela, literatura, liter- eh, cuentos, poesía, cuentos. etcétera, etcétera. Muy bien. Y eso no es, este es un texto científico. Continúa, por favor. La C tampoco porque la información expuesta no entra en detalles. La opción D no se relaciona con el medio de publicación, por ello tampoco es válida. Muy bien. La única que se relaciona con el medio de publicación, por eso hacíamos tanto énfasis, ¿cierto? En en la cita textual es la A. Fíjense lo que dice aquí al final. Dice,
tomado de revista Mundo Científico, número 224, Barcelona, revista de Barcelona 2001. ¿Sí? Y la pregunta, pues es clara, ¿cierto? Nos pide dos cosas: analizar el texto, pero también la referencia de publicación, y la única que es capaz de hacer eso es la opción A. Muy bien, Ricardo, excelente. Ahora sí, em, creo que vas por muy buen camino en esto de adquirir habilidades lectoras, y entonces nos vamos con la pregunta número 4, que ya aquí es de categorías gramaticales, ¿cierto? De colocar la palabra correcta en ese espacio que está allí. Vamos a ver cómo nos va aquí en este ejercicio. Entonces vamos a darle la palabra al que desee participar. ¿Quién quiere participar? Y si no veo rápidamente quién quiere participar, pues pasamos a alguien al tablero de aquí el menú. Bueno, no veo ninguna manita levantada, entonces vamos a darle la palabra a Ana Milena. ¿Estás ahí, Ana Milena? Buenas noches, sí, señor. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, maestro, bien, afortunadamente. Ah, bueno, entonces, dale, damos el espacio de leer y discutir aquí con nosotros. Completa la oración. Los comentarios desagradables del orador al terminar la reunión, las buenas intenciones de sus propósitos al dirigirse al grupo. A. Aumentaron. B. Fortalecieron. C. Opacaron. D. Consumieron. Listo, muy bien. Parece muy sencillo, pero entonces vamos a meterle ahí el diente. ¿Listo, Ana Milena? Sí, Entonces, señor. ¿qué nos está diciendo? Todavía sin mirar cuál es la palabra adecuada, ¿qué crees tú que nos está diciendo ese pequeño texto? Que la persona que se está dirigiendo hizo unos comentarios no apropiados al Sí, terminar una reunión. Eso es básicamente lo que entiendo. sí. Y que de todas maneras había como que una expectativa, ¿cierto? Había como unas buenas intenciones eh, eh, de sus propósitos al dirigirse al grupo. Ahí perfectamente cabe la figura del profesor, ¿no? La que estoy ejerciendo yo aquí con ustedes. Si no preparo, si no direcciono bien este ejercicio, pues en cualquiera de las clases puedo hacer expresiones inadecuadas, por más de que mi intención inicial era que enseñarles, compartirles conocimiento para que se vayan súper preparados a la prueba y todos pasen con 100, ¿cierto? No con 70, sino con 100. Es la intención. Pero algo se comentó que hizo que eso se diera al traste. Muy bien, ahí está la situación planteada. De A, B, C y D, ¿tú consideras que la palabra correcta que cabría ahí es cuál? La C, opacaron las buenas intenciones de sus propósitos al dirigirse al grupo. Cuéntanos por qué esa y no las otras. Pues yo hago la analogía y, por ejemplo, es cuando un jefe, digamos, de alguna manera, como que felicita a todo el grupo y demás, pero finalmente termina como, no sé, como haciendo un comentario despectivo respecto de algún grupo en especial. Entonces, de nada valió, por decirlo de alguna manera, una felicitación para luego decir, pues, todo lo contrario. O describir o más bien manifestar un desacuerdo respecto de algo que no le gustó. Sí. Y en ese caso, fortalecieron, consumieron, aumentaron. ¿Por qué no sirven? No, porque no, pues considero que no tiene lógica, o sea, dice que los comentarios desagradables del orador al terminar la reunión, o sea, está diciendo que fue al terminar la reunión, posiblemente al iniciar tuvo, digamos, comentarios muy buenos, pero al final termina la reunión, digamos, con un comentario despectivo que de alguna manera pues borran esas buenas intenciones de dirigirse a su grupo. Es como el adagio, ¿no? Lo que hace con las manos lo borra con los pies o algo así, más o Sí, menos es sí, lo sí, que da sí, a sí. entender como La ese frase entraría en esa planteamiento. dinámica. Vale, muy bien. Entonces tú dices C, ¿cierto? Sí, señor, la C, C. opacar. Y si el resto de compañeros, ¿qué dicen? Abran el micrófono, por favor, y los escuchamos. ¿Qué dice Rafael? A, B, C o D. ¿Qué dice Benjamín?
¿Qué dice Arley? Profe, buenas noches. Una pregunta Buenas noches, Arley. sobre esta pregunta, valga la redundancia. Eh, dice completa, bueno, cuando empezó el test, la pregunta dice que los comentarios desagradables. Nosotros cuando vamos, de pronto vamos a responder alguna pregunta, siempre debemos mirar si la pregunta empieza con algo negativo o con algo positivo y así mismo la respuesta debe ser. Entonces yo digo que la C opacaron, porque es que aumentaron, no pues que aumentaron y fortalecieron, es como algo positivo, ¿no? Y Sí, entonces dice que los comentarios son desagradables, entonces quiere decir que él hizo algo malo al final, después de que había hecho pues una narración de algo, y entonces la opacaron, es como la más acertada. Consumieron, pues correcto. no sé qué tan cerca esté, pero a mí me Esa es la parece más que la C absurda, es ¿no? opacaron. Sí, a mí, Esa es la más incoherente. sí, más Listo. incoherente. Y Arley, perfecto. Y fíjate que ahorita la explicación, la justificación que nos va a leer Ana Milena va a plantear algo por lo que tú dices. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Sí? Jenny Cerrato, ya estás ahí con nosotros, conectada, con el micrófono sirviendo. Lina, De acuerdo también con la C, profe, listo. Listo, opacaron. Benjamín. Excelente. Paola Andrea. Paola, alzaste la manita. Ya, qué pena. ¿Yo qué hice, profe? Yo lo que hice fue, y lo que primero que hice fue descartar dos, fortalecieron y consumieron, porque me Sí. parece que no había relación ahí. Y dejé, aumentaron y opacaron, pero pues aumentaron también la descarto porque pues ningún comentario malo puede aumentar una buena intención. Entonces, dejé la C. Aunque hay oficinas en donde hay un ambiente tan tóxico, ¿cierto? Esta podría funcionar perfectamente como una pregunta comportamental, ¿no? Que se las voy a mostrar y se las voy a desglosar la otra semana, ¿cierto? Hay oficinas tan tóxicas que a veces lo malo termina funcionando para bien, pero no es el objetivo. Todas estas preguntas están constituidas, ¿cierto? Bajo la premisa de que es para mejorar, para ir hacia adelante y no para ir hacia atrás. Pero en efecto hay oficinas en donde a veces los malos comentarios o la opresión funcionan más que lo positivo. Listo. Ana Milena, le damos la justificación, por favor. Te la estoy poniendo en pantalla. Dale, por favor. Respuesta correcta C. Justificación. Cuando analiza el enunciado, es necesario que se fijen las expresiones comentarios desagradables y buenas intenciones, porque son producto de una relación adversa entre la manifestación del orador. Un comentario desagradable no puede tener el efecto positivo de una buena intención. Por ello, hay que descartar las opciones A y C. La opción D, por restricciones de significado, no tiene posibilidad alguna en el contexto del enunciado. De este modo, la opción C es la correcta, porque la palabra opacaron expresa el efecto de los comentarios desagradables a las buenas intenciones. Excelente. Entonces ahí se sintetiza todo lo que dijeron ustedes y con más precisión lo que dijo Arley. Hay que buscar acá el sentido de la relación adversa, contraria, chocante entre las buenas intenciones y los comentarios desagradables. Muy bien, Ana Milena, muchas gracias. Vámonos entonces ahora con la pregunta 5, que también es muy interesante. Fíjense la extensión de estas oraciones, cortas, pero no por eso son excluidas de hacer un muy profundo análisis. Entonces, démosle la palabra a Paola Andrea, precisamente. Léenos esa pregunta, Paola Andrea, por favor. La puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. A, ansiedad. B, preocupación. C, disposición. D, necesidad. Listo. Pensemos primero, echémosle cabecita primero. ¿A qué se está refiriendo el texto? ¿A qué crees tú, Paola, que se está refiriendo el texto? Como a una sensación que puede llevar a alguna persona a no controlar lo que está sintiendo. Muy bien. Podría decirse que esto es un texto que habla de las emociones, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Podría ser. O de las pasiones.
de que Exacto. cuando te tocan algún tema o te hacen algún gesto, ya no puedes racionalizar y surgen alguna de estas situaciones que plantean las opciones. Y en ese orden, entonces, ¿cuál crees tú que sería lo que ocurriría allí? A, B, C o D. La D. O sea, necesidad. Sí. Coloquémosla ahí entonces. La O sea, necesidad, estoy entre la A y la D, realmente. sí, la necesidad puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. ¿Por qué esa y no las otras? Bueno, preocupación. Bueno, disposición no, porque la disposición es como Algo bueno, ¿no? sí, Positivo. exactamente, como, exacto, positivo. Y la necesidad porque puede caer como una carencia de algo que no puede, que no lo puede controlar y por eso lo lleva a un extremo. Por Y ejemplo, también puede ser ansiedad, o sea, yo estoy entre ansiedad y necesidad. sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Una preocupación lo pone a uno pensativo, ¿cierto? En estado pasivo, en estado reflexivo y bueno, no puedo resolver esta situación. La ansiedad y la necesidad lo van llevando a uno a límites fuera de la razón, ¿cierto? A límites o muy emocionales o límites muy animales, ¿verdad? ¿Qué necesidad verías tú en tu cabeza que serviría para llevar a alguien a cometer un acto extremo? ¿Qué tipo de El hambre, por necesidad? ejemplo. Exacto, exacto. Es una cosa muy berraca, ¿no? Así decían los Exactamente, sí. papás. Sí, muy complicada. Puede ser. Bueno, pero La la ansiedad ansiedad también también. es una cosa incontrolable, ¿no? Exactamente, Hay sí. medicamentos y todo eso alrededor pues, de semejante situación. Listo. ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿A o D? Profe, Sí. yo estoy de acuerdo con la D, con la necesidad, porque pues si bien la ansiedad también puede llevar a situaciones a superar límites, la necesidad como marca, digamos que dentro del contexto conductual normal del ser humano, una necesidad, pues va a ser de que ese ser humano haga algo diferente a lo que siempre hace, ¿sí? Sí. Entonces hablamos, por ejemplo, del hambre, del frío, de, de la supervivencia, la necesidad de Mm, supervivir, puede llegar a que el ser humano supere sus límites, ¿sí? mm, sí. Lanzarse a algún lado para sobrevivir, ¿sí? Que normalmente no lo haría. Entonces yo pienso que es más la necesidad que la ansiedad. Listo. Muy bien. Perfecto. Pues Paola, leamos la respuesta y la justifica. Van marcando ahí, ¿no? Por favor, en sus apuntes, cómo van yendo. Si es erróneo uno tras otro o van pegándole y cómo va esa mejoría con la respuesta. Entonces, leamos, Paola. Respuesta correcta D. Justificación. La ansiedad o la preocupación son situaciones que entrañan males mentales y psicológicos que producen otro tipo de consecuencias, mientras que la necesidad, que en lo general puede ser de orden económico, puede llevarnos a superar nuestra propia dignidad o capacidad de límite. Muy bien. Muy parecido a lo que dijo Diana. Excelente justificación. Perfecto. Vámonos, vámonos a preguntas de orden numérico. Son también muy interesantes. ¿Listo? Ya aquí el tipo de análisis es distinto, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere leer? ¿Quiere Yo, leer? Lo puede profe, hacer. Dale, dale, Diana. en una guardería el 50% de los alumnos tiene bicicleta. Entre los alumnos que tiene bicicleta, el 30% tiene patines. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene bicicleta y patines? A, 15%, B, 20%, C, 25%, D, 5%. Listo, muy bien. Entonces, esto es de lectura y de cálculo.
háganlo con calma y nos plantean aquí la respuesta. ¿Ya la tienes, Diana? Ay, no, profe. Dale, tranquila, tranquila. Ayuda a un amigo. Al profe. No, yo estoy aquí de mediador, no les puedo soplar las respuestas. ¿Quién de los compañeros? Listo, Cindy. 15%. O sea, la A. Ah, Listo. A ver, ¿cómo llegaste a esa conclusión? 5 por 3, 15. Dice que el 50% tienen bicicleta y 30% de esos que tienen bicicleta tienen patines, ¿sí? Sí, Inicialmente lo multiplicaría, pero pues también si uno hace un cálculo, 15 más 15 más 15 da 45 sí. para un 90%. El otro 5 correspondería al 10%. Entonces, para mí, pues digamos numéricamente es un 15% de los eh, alumnos, los que tienen Sí, bicicleta y patines. sí, porque hay que ser preciso en la lectura, ¿no? Bicicleta y patines. Vale, muy bien. ¿Quién más dice que es la A, Yo, profe. Cardo? ¿Por qué? ¿Por el mismo análisis o llegaste por otra ruta? Eh, el enunciado 6 dice que en la guardería de los alumnos, en la guardería el 50% de los alumnos tienen bicicleta. Después sigue punto seguido. Entre los alumnos que tienen bicicleta, el 30% tienen patines. Es decir, que ya me está confirmando después de la coma que el 30% que tienen patines también ya tienen bicicleta. Entonces sería nomás de multiplicar 5 por 3 y me darían 15, Ujú. Muy bien, 15%. parecido al análisis de Cindy, perfecto. Y aquí dice MRG, ¿cómo es tu nombre? MRG 152. Yes, Eres Mayer, Mayerly, eso, Mayerly. Dale, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta correcta para ti? dice que el 50% tiene bicicletas y después dice que de los que tienen bicicletas, o sea, del 50%, el 30% de ese 50% tiene patines. Entonces ¿Mm? yo lo que hice fue al 50 sacarle el 30 y me dio 15. Muy bien, hiciste otra ruta, perfecto. Muy bien. ¿Y María Fernanda? María Fernanda también alzó Era la... muy parecido, sí, buenas noches, profe. Era Hola, muy parecido a ese. Le saqué el 30% 50. O sea, multiplicar 30 por 50 evidencia me da el 15%. listo, perfecto. ¿Nadie más tiene una respuesta distinta? ¿Todos más o menos coinciden en lo mismo? Bien, perfecto. Diana, leamos entonces la justificación de esa pregunta. Dale. Justificación. Se supone que hay 100 alumnos. De ellos, 50 tienen bicicleta y otros 50 no. Para saber cuántos además tienen patines, hay que obtener el 30% de 50. Al hacerlo, resulta 15, del cual se deduce que el 15% de los alumnos tienen bicicleta y patines. Listo, perfecto. Ahí está el análisis muy parecido a lo que hicieron ustedes. Listo. Gracias, Diana. María Fernanda, vamos con la 7. Ayúdanos a leerla, por favor. Dice, 4 personas unieron sus capitales para iniciar un negocio.
aportando el 15%, 20%, 25% y 40% respectivamente del monto total. Si el menor de los aportes fue de 9 millones de pesos, ¿cuál fue el mayor aporte? Muy bien. Lo mismo, esto es lectura y cálculo. Entonces, 2 minuticos para analizar y nos das la respuesta que consideras, María Fernanda. Bueno, ya, profe. Listo. Cuéntanos. Pues lo saqué, me dio la respuesta la C, 24 millones. ¿Cómo llegaste a esa Porque conclusión? dice que el menor aporte de ellos fue 9 millones. Quiere decir que 9 millones corresponde al 15%. Entonces, si 9 millones es el 15%, ¿cuánto corresponde al 40%? Entonces hice una regla de 3 y me dio, Perfecto. la multipliqué, 9 por 40 y 15 me da 24 millones. Vale, muy bien. O sea, la sé. ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Está en lo cierto, María Fernanda? Sí, de Correcto. acuerdo, es una regla de 13. Vale, muy bien. Entonces, leamos la justificación y la respuesta, María Fernanda, por favor. Dice respuesta correcta, sí. Justificación. En este ejercicio se exhibe una regla de 3 directa, en donde si el 15% equivale a 9 millones de pesos, el 40% equivale a 24 millones de pesos. El mismo análisis que tú hiciste, ¿cierto? Idéntico. Sí, sí, señor. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Mayerly, vamos a leer la 8. ¿Nos ayudas a leer? Trabajar la 8, ¿nos ayudas a leer? Dice, un equipo de sonido cuesta al contado en una tienda de electrodomésticos 89.900 pesos y, y hay la posibilidad de pagarlo de la siguiente forma: 18.000 de entrada y 20 cuotas mensuales de 4.495 pesos. ¿Y en qué porcentaje aumenta el dinero reembolsado según esta segunda opción? Desembolsado. Sí. Vale. Sigue. Léenos las Dice, opciones. ¿ah? Dice A, 12.01, B, 16.28, C, 20.02. Perdón. A, 12.01%, B, 16.28%, C, 20.01%, D, 34.46%. Listo, entonces lo mismo. Échale ahí 2 minuticos de cálculo y nos dices la respuesta, ¿vale?
Ricardo, Profe, para mí la respuesta es la C, 20,0%, ¿por qué? porque es de tomar los 89.000 pesos y dividirlo, hacer una regla de 3, Sí, dividirlos en, espera, ¿cómo es que dice? 44,95 dividido 89.900, no, perdón, 18.000, espera, que lo hice en la calculadora y ya se me pasó, pero la respuesta es la C, ya le digo por qué. listo, tranquilo, tranquilo. Mayerly, ¿tú ya lo tienes? No, todavía no. Listo, tranquila. Dale. El que lo tenga, abre el micrófono, nos explica, nos lanza su posible respuesta. Cindy, Inicialmente 4.495 por 20 cuotas, ¿sí? Para saber cuál es sí, el valor, más 18.000 pesos, que es la parte inicial de entrada. Esto me da 107.900. Y estos 107.900 lo divido en 89.900. Y esto me da el 20%, porque me da 1.2002. Entonces ahí ya me da el valor. o sea, la C. Sí. Muy bien. Los compañeros dicen que esa ruta que hizo Cindy es la correcta. Hay una, Eh, una más directa, profe, una regla de 3. Cuéntanos. Es que no, espera que estoy aquí en la calculadora y no, ya me olvidó cómo fue, pero ya le digo. Listo, Paola. 89.900. Tranquilo, ya te esperamos. Paola. Yo tomé también el valor mensual de los 4.495 por las 20 cuotas y me da los 89.900. Entonces el aumento fueron los 18.000. Entonces dividí 18.000 sobre 89.900 para sacar el porcentaje y me dan los 20.02. Vale, perfecto. Pero es otra ruta, ¿cierto? Sí, o sea, lo que me evité en comparación a la compañera anterior es que no llegué a los 107.000. O sea, dividí solamente para sacar el porcentaje los 18.000 sobre los 89.900. Listo, muy bien. Ángelo, habías Yo lo alzado la tomé mano. también con regla de 3, pero entonces lo que hice fue, al inicio, como hizo María Fernanda, sumo las 20 cuotas, o sea, lo multiplico y más los 18.000 me dan 107.900. Pero entonces yo hago la regla de 3 de la siguiente forma. Si 89.900 es el 100%, ¿cuánto es 107.900? Entonces ahí al hacer la regla de 3 a mí me da 120.02. Entonces por deducción, pues eso es el 120.02. El incremento es el 20,02%. Vale, muy bien, perfecto. Mayerly, léenos por favor la respuesta y su justificación. ¿Vale? A mí no me da la respuesta de ninguna de las respuestas que hay. Listo, tranquila. Me da 21.02%. Ah, te dio un poquito más. No, Sí, no, 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 no te dio exacto. Listo, no importa. Léenos aquí la respuesta y cómo se justifica esa respuesta. dice respuesta correcta C. Justificación. A plazos paga 18.000 pesos más 20.440 95. bueno, 449.5. Sí, ¿Puedo interrumpir? Igual a 18.000 pesos más 89.900. 89.900. Según esto, la diferencia entre pagar de una forma y otra son 18.000. Y si de 89.900 sube 18.000, de 100 sube X, al responder sale 20.02.
Vale, muy bien. Mm, Cindy, ¿vas a decir No algo? me sé. Sí, es que cuando está entre paréntesis ese 20 y ese punto debe significar es por Sí, sí, 4.495. así es. ¿Sí? Sí, así es. Así es. Así es. Sí, Vale, pero entonces queda claro la ruta, ¿sí? Que es, digamos, la, la, la invitación de este tipo de texto es a que tengamos la familiaridad de leer textos numéricos para poder sacar cálculos mentales. Fíjense que no son grandes operaciones, ni siquiera hay que utilizar papel, sino con el mismo ojo uno va haciendo el cálculo y lo va sacando a partir del conocimiento que uno tiene, por ejemplo, de decimales, de fracciones, de regla de tres, de multiplicación, de sustracción, etcétera. Entonces, siempre tiene que generar ese debate de cuál podría ser em, la ruta correcta. Bien, vámonos a la 9. Esta es bien interesante. Esta es más lingüística de lo que podríamos pensar. Eliana, Eliana Zoraida. Hola, buenas noches. Hola, Eliana. Bueno, Dale. en un envío, no, un envío contiene 120 cajas de libros con 12 paquetes de media docena de libros cada paquete. ¿Cuántas decenas de libros contiene el envío? Listo. Entonces, lo mismo, Eli. 2 minuticos de lectura y de cálculo y nos das tu Ok, respuesta con la justificación. tengo una respuesta, espero que sea la acertada. Dale, tranquila. Eh, Cuando me habla de 12 paquetes de media docena, pues son 6 libros por cada paquete Ujú. y los multi y pues eso me da 72. Sí. O sea, para ti es la A, ¿sí? ¿Cuántas decenas? Ujú. Ojo, porque tiene 3 expresiones, ¿no? Un envío contiene 120 cajas de libros, primera expresión, con 12 paquetes de media docena de libros cada paquete. Y la tercera, ¿cuántas decenas de libros contiene el envío? ¿Cierto? Entonces, ahí uno va infiriendo que el asunto es de ir multiplicando. Ángelo, tienes la palabra. Bueno, acá vemos que, bueno, yo lo primero que revisé, bueno, tenemos que cada paquete contiene media docena de libros, es decir, 6, multiplico 6 por 12, me dan Ujú, 72 paquetes. ujú, Ahora, los 72 paquetes lo multiplico por las 120 cajas, ujú. eso me da 8.640. Como la pregunta final es cuántas decenas de libros, es decir, cuántos paquetes de 10 o Sí, sí, cuántas sí, sí, unidades sí. de 10 nos pide, pues lo divido por 10, lo divido sobre 10, me da 864. Respuesta C. Exacto. Y les decía que tiene más de lingüístico que lo que pensamos porque podemos confundirnos entre docena y decena, ¿no? 12, docena es 12, decena es 10. ¿Quién tiene otra respuesta? Eliana, ¿sí es la respuesta que pensabas? ¿La sé? Con el cálculo que acaba de hacer
que acaba de hacer Ángelo? Sí, sí, señor. Vale, muy bien. ¿Y los demás? ¿Sí está en lo cierto, Ángelo? Marta dice que sí. Vale, entonces, Fernanda también dice que sí. Eliana, entonces, colabóranos con la lectura de la respuesta y su justificación. Respuesta correcta, C. Justificación. Se multiplica 120 por 12 por 6 igual a 8.640 libros. Para transformarlo en decenas, simplemente se divide por 10 y el resultado es 864. Excelente, Ángelo, muy bien. Lo que les decía, tres expresiones, ¿no? Tres expresiones que se convierten en números y se van multiplicando sucesivamente, pero después eso se articula con la pregunta porque nos pide que se transforme en decenas. Muy bien, gracias, Eliana. Y Lida, ¿estás ahí? Sí, señor. Buenas noches, Lida, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Nos ayudas con la lectura de esta última preguntita? Vale. Dos ciudades A y B están separadas por una distancia de 540 kilómetros. De A sale hacia B un ciclista a 30 kilómetros por hora y justo al mismo tiempo de B sale hacia A otro ciclista con una velocidad doble que el anterior. ¿En qué punto kilométrico contado de A hacia B se juntan? Listo. Lo mismo que lo anterior. 2 minuticos, pero con calma porque de pronto nos inducimos al error. Con calmita y nos van lanzando sus conceptos. La primera sería Lida para decirnos cuál es su análisis. Entonces, 2 minuticos leyendo bien, calculando, y ahí sí nos vamos con la posible respuesta. El que ya lo tenga, puede abrir el micrófono. Si Lida, tú ya lo tienes, pues nos dices primero tú. Si no lo tienes, entonces cualquiera de los compañeros, ¿listo? Lidia, ¿ya lo tienes? Si me están escuchando, ¿cierto? Sí.
¿Quién se arroja ahí a la candela a darnos su concepto de esta pregunta? Carlos, dale. Pero, Escuchamos. profe, infiero que en la respuesta sería la B, a los 180 kilómetros. Solo de Listo. hacer un cálculo que 6 por 3, 18 y 6 por 6, 36, me sumarían 540. Sí. Y después, o sea, el cálculo es que en el kilómetro 180 se encuentran, ¿sí? Partiendo de A hacia B, sí. Ujú. Vale, listo. Perfecto. ¿Y los demás qué análisis tendrían al respecto, Ricardo? Dale. Profe, para mí la respuesta correcta sería la B, 180. Sería, tengo como tres ideas, más o menos tres o dos. Por lo menos sería una de las más sencillas, pero no sé si sea algo correcto, pero la respuesta es la B. Es de multiplicar porque está diciendo que el ciclista sale a 60, el ciclista B sale a 30 kilómetros y el otro sale al doble, a 60. Entonces, en número de multiplicar 6 por 3 me daría 180. Sí. También, también podría tomar la otra respuesta que sería de tomar la distancia total, 540, y lo divido en 3, que me daría 180 también. Bien. Las dos rutas son excelentes. Están hacia el mismo punto. ¿Y qué dicen los otros compañeros? ¿Si están en lo correcto, Carlos y Ricardo, o no? ¿Qué dices tú, Sí, es la líder? B. Sí, dice la B, por la misma razón, ¿sí? Eh, Porque, por ejemplo, pues no sé, yo estaba haciendo el cálculo y haciendo un análisis. En 540 kilómetros dividido en 30 kilómetros me dan 18 minutos si no estoy mal, ¿sí? Y en Sí, cambio, 60 kilómetros me dan 9 minutos. En el único momento que se van a cruzar, cuando 180 llevamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos. Y sería el doble de lo que llevaríamos a los 3 minutos de 60 kilómetros. O sea, ahí coincide- coincidiríamos porque, coincidirían. Sí. sí, porque 3 por 6, 18 a los 3 minutos. ¿Mm? Vale, muy Al- bien. Y sigue, tranquila, sigue. No, ahí me reen explicándoles, pero sí, para mí es la B también. Vale. Pero es fundamental, igual que, que hicimos en las de construcción de texto o en las de las categorías gramaticales, siempre justificarse mentalmente por qué yo opto por una cosa y no por la otra. Y Lida, ¿qué conclusión sacaste? Sí, también llegué a la de 180, a la de ¿Por los mismos 180. motivos? Sí, correcto. O Vale, sea, muy bien. digamos que el tiempo que, o sea, como A va más lento, digámoslo así, entonces mientras A recorre una distancia de 180, B ya ha recorrido el doble, que son serían 360. Entonces es en el punto de de A hacia B donde se encuentra, que sería 180. Listo, muy bien. Buen análisis. Porfa, léenos la justificación y la respuesta. Dice, respuesta correcta B, justificación. Si uno de los ciclistas va a 30 kilómetros por hora y el otro a 60 kilómetros por hora, ambos se juntarán cuando se cumpla que el recorrido hecho por uno más el recorrido hecho por el otro sean los 540 kilómetros. 30x más 60x es igual a 540. De ahí se obtiene que x es 6, por lo que uno habrá hecho 180 kilómetros y el otro 360 kilómetros. Vale, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, felicitaciones por su nivel de lectura, por su nivel de apropiación, por la voluntad que le pusieron al ejercicio. Y vamos a avanzar rápido, por lo menos a la primera del siguiente, que nos consumió bastante tiempo, pero pues digamos que siempre la naturaleza de nuestros ejercicios acá en nuestro curso va a ser
que se logre cerrar el análisis, ¿cierto? No dejarlo ahí, no dejarlo ahí tirado. Estas que vienen acá y vamos a hacer por lo menos la primera y las otras las dejamos pendientes para el día martes, ¿cierto? Frente al resto de nuestro material, ya son del orden de análisis del estado. Aquí ustedes se dieron cuenta que se aplican conceptos de comprensión de lectura en la primera parte, síntesis, resumen, elaboración de categorías para dar con las ideas centrales de los textos. En otra parte era más de manejo gramatical, también de análisis, ¿cierto? Y aquí también era de cálculo y de análisis. Una de las categorías fundamentales de la taxonomía de Bloom, que vamos a ver en nuestro último taller de metodologías y habilidades para lectura, ¿cierto? No este sábado, sino el último, tiene que ver con la taxonomía de Bloom, donde se va a hablar del análisis y en la aplicación de conceptos, ¿verdad? Y hoy hicimos todo el tiempo, si se quisiera hablar desde la taxonomía de Bloom, mucho análisis. Entonces vamos a irnos por lo menos con la primera preguntita de este taller que ya es de competencias organizacionales y del Estado, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a darle rápidamente la palabra, a Marisol. Marisol, ¿estás presente? Sí. Listo, Marisol. Le damos rápidamente a ver de qué se trata esta pregunta y la trabajamos hasta donde nos alcance, esperemos alcanzar a responderla, si no, pues la dejamos pendiente, pero por lo menos analicémosla. Entonces, tienes la palabra. Un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones de mejora a registrar en el plan de mejoramiento. Este procedimiento debe realizarse conforme a las etapas del ciclo de mejora continuo. Al clasificar esta acción, el funcionario la ubica en la etapa D. Todavía no le damos A. las opciones. Todavía no le damos las opciones, sino metamos el diente a este texto. ¿Tú ves de qué se trata este texto? Sobre la clasificación, un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores. Entonces, señalemos funcionario, ¿cierto? Sí. Porque podría ser perfectamente una pregunta que es de competencias básicas generales, pero también de funcionales. Si se quiere, esta pregunta es muy parecida a esa que vimos en la guía de orientación, ¿no? Donde no nos hablaron nunca de la DIAN, pero sirve perfectamente para ese contexto. Entonces, nos habla de un funcionario que debe hacer una serie de cosas y se repite la palabra funcionario al menos 2 veces. ¿Qué otras palabras ves tú que son claves para armar nuestra idea inicial de lo que dice el texto? Construcción de indicadores. Bien. Y clasificar, ¿no? Sí. Sigue. Para el plan de mejoramiento. Exacto. Todas las entidades públicas tienen planes de mejoramiento, ¿verdad? Sí. Se solicitan, son obligatorias. Pero también nos habla de la palabra proceso y de la palabra procedimiento. Procedimiento. ¿Sí? Y de las etapas del ciclo de la mejora. Y entonces, después del enunciado, fíjate que aquí no viene el enunciado por aparte, sino que está ahí pegadito después del punto seguido. Entonces dice, un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones de mejora a registrar en el plan de mejoramiento. Este procedimiento debe realizarse conforme a las etapas del ciclo de la mejora, o sea, 2, 3 veces hablando de mejora también, Mejora. ¿cierto? Sí. Sí. Y el enunciado dice, al clasificar esta acción, el funcionario la ubica en la etapa D. ¿En qué etapa? Antes de irnos a las opciones, sí, antes de irnos con las opciones, ¿de qué nos está hablando entonces en síntesis, en una idea muy pequeña, este texto? Sobre unos indicadores de mejoramiento. Para el plan de mejora, que son transversales de cualquier entidad pública, ¿cierto? Sí. Secretaría de Educación, DIAN, Procuraduría, lo que sea. Muy bien. Ahora sí le damos las opciones, sabiendo ya la idea principal y lo que nos pide el texto, iremos entonces a las opciones. A. Verificar por qué los indicadores son una herramienta útil para contrastar lo planeado con lo ejecutado. Sigue. B. Actuar porque con base en los indicadores se desarrollan las actividades a ejecutar dentro del proceso.
C, hacer, pues los indicadores son dispositivos que conforman la misión de la gestión institucional. D, planear, pues los indicadores permiten relacionar la planeación con la ejecución de la gestión. Muy bien. Fíjate que en cada opción nos pone un verbo, ¿cierto? Y Sí, esto está verificar, relacionado, actuar, hacer sí, y eso está planear. relacionado íntimamente con la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Cuando son preguntas de análisis, como parece ser esta también, los verbos son cruciales. Y obviamente parte de la respuesta de ese análisis está en el mismo texto. Entonces, si el funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso tiene muchas etapas, ¿cierto? Para poder generar ese plan y ese procedimiento debe realizarse conforme a unas etapas del ciclo de la mejora continua. ¿Tú clasificarías esa etapa en dónde? En verificar, actuar, hacer o planear. Verificar, O sea, la A es la correcta para ti, ¿sí? sí, ¿Por qué? porque primero es lo que, digamos que es la primera fase para el ciclo de mejora continua, Vale, muy bien. ¿Y para los otros? clasificar, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Es decir, todo lo de clasificación se parecería más al verbo verificar. Digamos, clasificar no empataría tanto ni con actuar, ni con hacer, ni con planear, sino con verificar, según tú. ¿Sí? Sí. Mm. ¿Y qué dicen los demás compañeros? ¿Sí está en lo cierto, Marisol? Profe, ¿me deja ver otra vez el enunciado, por favor? Claro. Un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones de mejora a registrar en el plan de mejoramiento. Este procedimiento debe realizarse conforme a las etapas del ciclo de la mejora continua. A clasificar esta acción, el funcionario la ubica en la etapa de verificar, actuar, hacer o planear. Para mí sería planear, porque o sea, si uno va y mira el enunciado, clasificar, perdón, vuélvela a repetir, por favor, bajar, subirla. Clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones. Sí, para ti eso sería más de la etapa de planificación, ¿sí? Porque habla más con respecto a la construcción. Y O uno, sea, pues, para a la construir tiene parte que previa. planear. Sí. Vale, listo. Miremos qué nos dice la respuesta y cerramos aquí nuestro taller de hoy y ya nos despedimos. Entonces, Marisol, leamos porfa la respuesta y su justificación. A. La respuesta correcta A. Esta respuesta es correcta porque los indicadores son herramientas de medición que facilitan la comparación entre los resultados esperados o planeados y los resultados encontrados después de la medición. El indicador es la resultante de tal comparación. Puede aplicarse a todos los procesos de la metodología conocida como planificar, hacer, verificar, actuar. El PHBA puede describirse brevemente como planificar, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables y las políticas de la entidad. Hacer es implementar los procesos. Verificar es realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y o servicio e informar sobre los resultados. Actuar Parecido a lo es que tomar dijiste, ¿no? decisiones. Sí. Sí, sí, sí. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Listo. Perfecto. Ahí nos están dando la justificación de por qué entonces eso de clasificar se parece más a verificar que los otros verbos. Acuérdense que nunca esto funciona como un escenario donde hay tres absurdas o que no tienen nada que ver y una que sí es totalmente válida y coherente, sino que a pesar de que todas sirven, lo que más se acerca al proceso de la verificación sería lo de la clasificación, o al revés, lo que más se parece a lo de la clasificación es la verificación según la documentación del PHBA. ¿Listo? Bien, compañeros,
felicitaciones por su participación, por su voluntad, por su calidad de lectura, por también su comprensión, por su empatía, ¿cierto? Eso se siente, la empatía que ustedes tienen frente a los que más tienen dificultades, a los que más se demoran, el respeto entre todos. Eso hace que esto sea muy constructivo. Espero que les haya gustado mucho, mucho la clase de hoy. Continuamos el día sábado con todo lo relativo a lectura crítica, modelo comprensivo, etapas para poder llegar a leer de forma crítica. Vamos a hablar también de lectura natural y antinatural. Y el día martes nos volvemos a encontrar nosotros con lo que falta de este ejercicio y con preguntas de orden funcional, ya las que se refieren a la DIAN puntualmente. ¿Listo? Ricardo, ¿ibas a decir algo? No, señor. Entonces, felicitaciones y un abrazo. Nos vemos el día martes nosotros y ustedes se ven con la profe Lorena el sábado. Buenas noches. Profe, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias.